Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros por aquí. Espero que estéis genial y con muchísimas ganas porque, como ya habéis visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro a muchos de vosotros os interesa muchísimo. Exacto. Vamos a hablar de nada más y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir. Para ser más precisos, vamos a desentrañar todo lo que se ha dicho, todo lo que se sabe y sobre todo, a intentar entender cuál fue la decisión final. Ya sabéis que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja de la aclamada serie turca Erkenci, fue y sigue siendo objeto de mucha especulación y curiosidad. Y es que, ¿quién no se enamoró de la química arrolladora que tenían en pantalla? ¿Quién no se preguntaba si esa magia también existía fuera del set? Bueno, hoy vamos a echar un vistazo a todo lo que se dijo, a las pistas que se dieron, y a tratar de entender qué fue lo que realmente pasó. Pero antes de empezar, y ya que estamos, os animo a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis y me ayudaréis muchísimo a seguir creando contenido como este. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque prometo traer siempre las noticias más frescas y jugosas del mundo de las series turcas y sus protagonistas. Así que ya sabéis, suscribirse es lo mejor que podéis hacer. Y ahora sí, vamos al lío. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir comenzó a escribir sus primeras líneas en el set de Erkenci. La serie, un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, nos presentaba a Kandibit y Sanemaiden, dos personajes que desde el principio conectaron de una manera muy especial. Él, un fotógrafo aventurero y carismático, ella, una joven soñadora con aspiraciones literarias. La trama, llena de enredos, malentendidos y, sobre todo, de un amor que florecía a cada capítulo, cautivó a la audiencia. La química entre los protagonistas era palpable, una chispa que saltaba de la pantalla y que, inevitablemente, generó una legión de seguidores que soñaban con ver esa misma conexión fuera del set. Y claro, esa conexión se traspasó a la vida real. Los rumores de romance no tardaron en surgir. Los paparazzi, siempre al acecho, vieron en esta pareja una mina de oro, y comenzaron a seguir cada uno de sus pasos. Los fans enloquecían con cada foto, con cada gesto, con cada mirada. Las redes sociales fueron un hervidero de especulaciones, de teorías y, por supuesto, de muchísimos hipeos. La idea de Can y Demet juntos, fuera de la ficción, se convirtió en el sueño de muchos. Las revistas del corazón turcas se llenaron de noticias sobre ellos, con fotos robadas y análisis minuciosos de cada encuentro. Cada cena, cada paseo, cada sonrisa, era diseccionada y analizada al detalle. Se hablaba de cenas románticas en lujosos restaurantes, de escapadas secretas a lugares paradisíacos, de miradas cómplices que delataban algo más que amistad. Los titulares prometían exclusivas, revelaciones y, sobre todo, la confirmación de lo que todos querían creer, que Can y Demet eran, en realidad, Can y Demet. ¿Y ellos qué hacían? Jugaban al despiste con declaraciones ambiguas y sonrisas enigmáticas. A veces negaban rotundamente cualquier relación, como para mantener la intriga y la expectativa. Otras veces dejaban caer pequeñas pistas que alimentaban la fantasía de los fans. Un comentario aquí, una indirecta allá, una foto que sugería más de lo que mostraba. Todo valía para mantener la atención y el misterio. Uno de los momentos clave fue cuando comenzaron a circular fotos de ellos juntos, cogidos de la mano, paseando por las calles de Estambul. Imágenes que, aunque no confirmaban nada de manera oficial, eran lo suficientemente explícitas como para despertar la ilusión de muchos. Los fans se aferraron a esas fotos, las compartieron, las analizaron y las usaron como prueba irrefutable de su amor. Luego llegaron las entrevistas donde les preguntaban directamente sobre su relación. Las preguntas eran cada vez más insistentes y la presión mediática, cada vez mayor. Can Yaman, con su personalidad arrolladora y su encanto natural, solía responder con evasivas, pero siempre con una sonrisa que parecía esconder más de lo que revelaba. Sus respuestas eran estudiadas, calculadas, para no confirmar ni negar, y así mantener la expectación. Demet, por su parte, era un poco más reservada, más cautelosa con sus palabras. Era evidente que quería proteger su vida privada, pero también dejaba entrever cierta complicidad, una conexión que no se podía negar. Sus respuestas eran más ambiguas, más sutiles, pero siempre dejaban una puerta abierta a la esperanza. Las redes sociales, como decía, se convirtieron en el epicentro de todo.
Los fans crearon hashtags, montajes, vídeos, incluso fanfics sobre su supuesta relación. La pareja se convirtió en un fenómeno de masas, y cualquier interacción entre ellos era analizada al detalle. Cada me gusta, cada comentario, cada gesto era interpretado como una señal, como una confirmación de su amor. Se decía que eran la pareja perfecta, que tenían una química inigualable, y que estaban destinados a estar juntos. Los fans se sentían parte de la historia, y la vivían con la misma intensidad que la serie. Los foros y las plataformas dedicadas a Erkenci-Kuş hervían de actividad. Se crearon grupos, se organizaron debates, y se especuló sobre el futuro de la relación. La fantasía se mezclaba con la realidad, y la línea entre la ficción y la vida real se volvía cada vez más borrosa. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Por qué esa supuesta relación no llegó a buen puerto? ¿Por qué ese amor, que parecía tan real y tan fuerte, no se materializó en una historia de cuento de hadas? Aquí es donde entramos en el terreno de las conjeturas y las interpretaciones. Lo cierto es que en el mundo de las celebridades, las relaciones son complicadas. La presión mediática, los horarios de trabajo incompatibles, y las diferentes expectativas de cada uno pueden jugar en contra. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, se ha especulado mucho sobre los motivos de su separación. Algunos dicen que la fama de Can Yaman, su popularidad desbordante y su estilo de vida, eran demasiado intensos para Demet. La fama de Can, que crecía a pasos agigantados, lo llevó a ser uno de los actores más solicitados del momento. Sus compromisos profesionales, sus viajes y su exposición mediática podrían haber generado ciertas tensiones en la relación. Otros apuntan a diferencias en sus personalidades y en sus aspiraciones profesionales. Can, con una personalidad extrovertida y ambiciosa, parecía tener una visión más internacional de su carrera. Demet, por otro lado, era más reservada y parecía más enfocada en su carrera en Turquía. Estas diferencias, a largo plazo, podrían haber generado ciertos conflictos y desequilibrios. Otros más incluso sugieren que todo fue una estrategia de marketing para promocionar la serie, aunque esto último es, quizás, una teoría un poco más rebuscada. La química entre ellos era tan evidente que para algunos, era difícil creer que no existiera nada fuera de la pantalla. Sin embargo, la realidad es que en el mundo del espectáculo, muchas veces la ficción y la realidad se mezclan, y las relaciones pueden ser utilizadas como una herramienta de promoción. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, es muy difícil saber la verdad absoluta. Cada persona tiene su versión, y cada uno tiene sus propias razones. Lo que sí podemos decir es que en algún momento, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir llegó a su fin. Y aunque los fans soñaron con un final feliz, la realidad fue diferente. La noticia de la supuesta ruptura, o simplemente el distanciamiento, llegó como un jarro de agua fría para los seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de decepción, de tristeza y de nostalgia. Muchos no podían creer que esa pareja, que parecía tan perfecta, no hubiera logrado superar las adversidades. Después de Erkenci-Kuş, ambos tomaron caminos diferentes. Can Yaman se lanzó a proyectos internacionales, viajando por Europa y trabajando en producciones de renombre. Su ambición y su talento lo llevaron a conquistar el mercado internacional, y sus proyectos lo mantuvieron ocupado en diferentes países. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando otras series y consolidando su carrera como actriz. Demet demostró su versatilidad y su talento, y se convirtió en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Pero ¿cuál fue la decisión final? ¿Qué fue lo que realmente influyó en la separación? Podemos intuir varias cosas. Primero, la presión mediática fue brutal. La constante atención de los medios, el acoso de los paparazzi, y la opinión pública incesante, seguro que afectaron su relación. La presión mediática puede ser asfixiante y la constante exposición puede desgastar cualquier relación. La falta de privacidad, las especulaciones y las críticas pueden generar tensiones y conflictos. Segundo, sus carreras profesionales tomaron rumbos distintos. Can Yaman, con su ambición internacional, necesitaba explorar nuevas oportunidades, mientras que Demet parecía más enfocada en seguir trabajando en Turquía. La diferente visión de sus carreras, las prioridades distintas y la distancia geográfica pudieron haber sido factores determinantes. Y tercero, como ya mencioné, las diferencias en sus personalidades y en sus expectativas podrían haber sido un factor determinante. Can, con su energía y su ambición, buscaba nuevos desafíos.
Demet, con su personalidad más reservada, prefería mantener una vida más tranquila y estable. Estas diferencias, a largo plazo, podrían haber generado incompatibilidades. Lo que sí es innegable es que, a pesar de todo, dejaron una huella imborrable en los corazones de sus fans. La química que tenían en Erkenci era innegable y su historia, aunque no tuvo el final que muchos esperaban, sigue siendo recordada con cariño y nostalgia. La serie sigue siendo un éxito, y la pareja de Can y Demet sigue siendo uno de los mayores atractivos para los seguidores. ¿Y ahora, qué ha sido de ellos? Pues bien, Can Yaman, como ya sabéis, sigue triunfando a nivel internacional. Ha protagonizado series en Italia, ha hecho anuncios, y sigue siendo un ícono de estilo y de popularidad. Su carrera internacional sigue en ascenso, y su nombre es sinónimo de éxito y de talento. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más queridas de Turquía. Ha participado en varias series exitosas, ha protagonizado campañas publicitarias, y se ha consolidado como una de las grandes estrellas del panorama turco. Su carrera sigue en constante evolución, y su popularidad sigue creciendo. Ambos, aunque ya no estén juntos, han sabido rehacer sus vidas y seguir adelante con sus carreras. Han encontrado la felicidad en sus propios caminos, y han logrado alcanzar sus metas y sueños. Han demostrado que, a pesar de las adversidades, se puede salir adelante y seguir brillando. Es importante destacar que, a pesar de las especulaciones y los rumores, tanto Can como Demet han mantenido una actitud profesional y respetuosa. Han evitado entrar en polémicas y han preferido centrarse en sus carreras y en sus vidas personales. Han demostrado madurez y respeto mutuo, y han sabido mantener una buena relación, a pesar de la separación. Es fundamental recordar que detrás de las cámaras y de la fama, hay personas de carne y hueso con sentimientos y emociones. La presión mediática y la exposición pública pueden ser difíciles de manejar, y es importante respetar su privacidad y su decisión de mantener ciertos aspectos de sus vidas en secreto. Llegamos al final de este vídeo, y espero que os haya gustado este repaso por la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que es un tema que despierta mucha curiosidad, y espero haber arrojado algo de luz sobre lo que pasó, o al menos, haber dado un poquito más de contexto a esa relación que tanto nos fascinó. Así que, para resumir, hemos hablado de la intensa química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci, de los rumores de romance, de la presión mediática, de las especulaciones sobre el final de su relación, y de cómo ambos han seguido adelante con sus carreras. La decisión final, como hemos visto, probablemente fue el resultado de una combinación de factores: la fama, las diferentes aspiraciones y, por supuesto, la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Quiero daros las gracias a todos por ver este vídeo. Espero que os haya gustado, y os animo a dejar vuestros comentarios. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que hubo algo más? ¿Qué os pareció la pareja de Can y Demet? Me encantaría leer vuestras opiniones. Y por último, no olvidéis darle un buen me gusta a este vídeo si os ha parecido interesante, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Eso me ayudaría muchísimo. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.